Buenos días, profesor, buenos días, compañeros. El día de hoy vamos a presentar el trabajo del curso de seguridad informática referente a la norma ISO 27001. Los integrantes, aquí les habla Chanjo Torres Alessandro, Cotera Yance Yanela, Navarro Córdoba Alexander, Quintanilla Medina Darlín y Vázquez Ríos María Fernanda. La norma ISO 27001 es el estándar internacional para la gestión de la seguridad de la información en las organizaciones, tanto para la información física como para la digital. Tenemos el alcance y campo de la aplicación. Según los requisitos de la norma ISO 27001, con respecto al alcance, la cláusula 4.1 nos dice conocimiento de la organización y de su contexto. La organización debe determinar las cuestiones externas e internas que son pertinentes para su propósito y que afectan su capacidad para conseguir todos los resultados en el sistema de gestión de seguridad de la información. La cláusula 4.2 nos dice comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas. Eso quiere decir que la organización debe determinar las partes interesadas que son pertinentes al sistema de gestión de seguridad de la información y los requisitos de estas partes interesadas pertinentes a seguridad de la información. Procesos y departamentos incluidos en el alcance del SGSI, que es seguridad del sistema de información. En este caso nos referimos a los procesos del negocio que deben estar dentro del alcance del SGSI. Luego de determinados los procesos y departamentos, así como sus dependencias, deberemos identificar las relaciones e interfaces entre los mismos. Para lograr esto debemos fijarnos en las entradas y salidas del proceso. Los beneficios de definir el alcance del SGSI. El alcance del SGSI puede reducir su costo inicial en recursos o potencialmente aumentarlos. La viabilidad y la sensibilidad de limitar el alcance del SGSI en gran medida de las características específicas de la organización. Aquí tenemos un mapa de procesos incluido en el alcance de GSI como un ejemplo. Ahí podemos apreciar el mapa de procesos. En la parte superior, los procesos estratégicos, como vendrían a ser dirección, liderazgo, evaluación de calidad y política de seguridad de la información, etc. En la parte inferior, los procesos de soporte, el área legal, área de recursos humanos, área de proveedores, entre otros. Y al centro, los procesos críticos, que tendremos a mercados, clientes, los procesos de negocios en sí, comercial, desarrollo, producción y clientes satisfechos. Bueno, me toca hablar sobre el punto 2, que son las referencias normativas del ISO 27000. Y bueno, actualmente se conoce ese ISO, o bien conocido como tecnología de la información, que fue difundido en el 2018, en el cual también se puede ver como técnica de seguridad, o bueno, también llamado como sistema de gestión de seguridad de la información, ¿no? Esto nos brinda una perspectiva general de los sistemas de gestión de seguridad. A la vez también nos proporciona términos y definiciones que posteriormente se van a hablar detalladamente. Y bueno, comúnmente en esta norma se habla sobre la seguridad de la información, que es fundamental en este curso. Ahora, ¿qué es un SGSI? Es un sistema de gestión para la seguridad de la información por sus siglas y prácticamente es un estándar que nos brinda políticas, procedimientos e instrucciones con el objetivo principal de proteger todos los activos de la información de la empresa que se va a brindar este servicio. Ahora, como podemos ver en la imagen, las políticas, procedimientos y directrices deben estar correctamente unidas y actuar entre sí con ellas para tener una buena gestión, para así gestionar buenos recursos y actividades. Ahora, todos los activos de la información deben ser protegidos, porque si la información de la empresa no está protegida correctamente, no se va a brindar un buen servicio de calidad hacia sus clientes. Por ello se debe tener un buen objetivo comercial como logro principal. Ahora, en los controles tenemos a la evaluación de riesgos, que posteriormente lo vamos a ver detalladamente, y así con los niveles de riesgos y dicho tratamiento que éste debe tener, ¿no? Ahora, en el proceso sistemático tenemos como punto 1 que establece o planifica la seguridad, como punto 2 que implementa la seguridad de la información, asimismo que opera y mantiene los procesos establecidos y miden los resultados, que prácticamente es el monitoreo constante que se le da al sistema. A la vez también se evalúa o se da la revisión para ver si este mantenimiento que se le dio al sistema fue realmente efectivo. Y por último, se analizan los resultados y se establecen nuevos objetivos, porque si fueron efectivos, pues se van a ir implementando
poco a poco y con el mantenimiento adecuado, pues la empresa puede tener nuevos objetivos y a la vez también brindar un buen servicio de calidad, ¿no?, a sus clientes. Ahora, en lo que es el ISO 27000, tenemos el enfoque de procesos. Toda empresa tiene una serie de tareas a realizar y bueno, todas estas están relacionadas entre sí. Ahora, em, hay actividades que se tienen que hacer y esto debe tener un orden determinado, porque de lo contrario no se va a poder implementar este modelo SGSI. Ahora, se deben tener en cuenta los recursos a usar, como el personal, equipos e instalaciones que brinda la empresa hacia la persona que va a brindar este servicio, ¿no? Y para así obtener buenos resultados al final. Ahora, todo ello es un proceso y todo ese proceso es dado en una empresa u organización. Ahora, ¿por qué es tan importante el uso del SGSI? Porque primero nos ayuda a ver o a visualizar los riesgos para la seguridad, que es de suma importancia a toda empresa hoy en día. Además, también nos brinda cuáles son las amenazas físicas y humanas que puede tener esta empresa. Y sobre todo, esto ayuda bastante a los que son empresas de comercio electrónico, por ejemplo, que brindan sus servicios por Internet o que venden productos por Internet, a las bancas porque tienen que tener una base de datos segura con información confidencial de sus clientes, porque si no, prácticamente sus clientes no confiarían en ese banco, ¿no? Empresas que también brindan un intercambio de datos y prácticamente a todas las empresas que manejan información confidencial de miles y miles de clientes. Ahora, imagínense el ejemplo, ¿no?, que de repente en un banco no se da el correcto mantenimiento de seguridad de información. Sería peligroso porque podrían de repente robar dinero o utilizar de repente los datos de esta persona para cometer actos malos, ¿no?, que podrían hacer que esta persona esté en peligro. Entonces, esto es de fundamental importancia para todas las empresas que tienen esta información confidencial. Ahora, para obtener éxito en el SGI se debe tener varios criterios en cuenta, ¿no? En este caso son 7 criterios, que primero es tener en cuenta los objetivos y políticas que se debe tener en consideración en la seguridad de la información. Segundo, que se debe integrar la seguridad de la información en la organización. Tercero, que se debe tener un apoyo y compromiso de todos los niveles de la organización, tanto de las áreas, de las distintas áreas y de las distintas personas, que nos brinden el apoyo tanto de los recursos como de las instalaciones, de la información de la empresa, para poder brindar este correcto servicio, ¿no? Y el compromiso de que realmente se va a poder brindar una información verídica. Ahora, luego se va a poder hacer la realización de evaluación de riesgos, que posteriormente se va a explicar, y la capacitación y concientización. ¿Qué quiere decir esto, no? De que la empresa tiene que estar prácticamente en conocimiento de lo que se va a hacer con el sistema. Ahora, todo ello para que pueda tener un enfoque efectivo en la gestión y así poder evaluar un correcto desempeño y utilizar la información para mejorar poco a poco en un futuro, ¿no? Como punto 3 tenemos la norma que define los siguientes términos y definiciones como un lenguaje común para todos los estándares de ISO sobre la seguridad de la información. Para ello hemos elegido 14 como grupo. El primero es el control de acceso, el cual es un proceso mediante el cual los usuarios van a obtener un acceso y ciertos privilegios a los sistemas e información. La disponibilidad, que se refiere a la capacidad de un usuario para que éste pueda acceder a la información o a los recursos en una ubicación específica y en el formato correcto. Tenemos también la confidencialidad, el cual va a permitir a que los usuarios autorizados puedan acceder a datos confidenciales y protegidos. Tenemos la seguridad de la información. Bueno, esto más que nada tiene como objetivo la protección de la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de los datos de los sistemas de información de cualquier amenaza. El evento de seguridad de la información es cualquier cambio cualquier cambio observado en el comportamiento normal de un sistema de información, ya sea en su entorno o en el proceso. También en el flujo de trabajo o persona que pueda afectar a la seguridad de la información. Incidente de seguridad de la información. Es uno
o varias series de eventos inesperados que tienen como una probabilidad significativa de poder comprometerse con las operaciones empresariales y también de amenazas, de que pueda esto amenazar la seguridad. El sistema de gestión de seguridad de la información. Bueno, normalmente la persona que se ocupa de implementar el CGCI dentro de la empresa es responsable de coordinar todas las actividades relacionadas con la gestión de la seguridad de la información dentro de la organización. Tenemos también la integridad, el cual va a referirse a la exactitud y consistencia generales de los datos, como también la ausencia de alteración cuando esto se realice, ¿no?, de cualquier tipo de operación con los datos, lo que va a significar que los datos van a permanecer intactos y sin cambios. Tenemos también el riesgo, la aceptación, el análisis, el cual esto va a tener una utilización sistemática de la información disponible para que esto pueda identificar los peligros que tengan la seguridad de la información. También tenemos la evaluación de riesgos, el cual es un proceso del análisis y estimación de los riesgos, ¿no? Tenemos la gestión de riesgos y el tratamiento de riesgos, el cual es un proceso de selección e implementación de las medidas encaminadas para que esto se pueda modificar los riesgos dentro de la seguridad de la información. Buenas noches, profesor y compañeros en general. A mí me toca exponer el punto número 4, el contexto de la organización. En este informe explicaremos cómo se establece el CGCI de las normas 27001 en el contexto empresarial y sus necesidades. Para comprender la organización y su contexto debemos tener en cuenta que las normas ISO 27001 se alinean con el ISO 31000, con la gestión de riesgos. A continuación explicaré dos pilares importantes para la empresa, que es la comunicación y consulta y el contexto del GCI. El primer pilar, la comunicación y la consulta. Es una herramienta que nos ayuda a identificar causas y riesgos potenciales. Las fases con las que cuenta son la obtención de un respaldo seguro y el apoyo necesario para los planes de tratamiento de riesgos, la integración y comprensión de los intereses de todas las partes, la mejora de comunicación con las partes internas y externas de la empresa. El otro pilar, el contexto del GCI. Esta se divide en el contexto interno y externo. Aparte, nos ayudan a gestionar la información, ya sea dentro de la empresa o fuera de la empresa. Tenemos las siguientes. El gobierno y la administración de la estructura organizacional, los roles y las responsabilidades son gestionadas por el CGCI. Tenemos otro, las capacidades entendidas en términos de recursos y conocimiento, los cuales pueden ser capital, el factor capital, el factor tiempo, las personas, los procesos, entre otros. Asimismo, tenemos lo que es la cultura organizacional, que es muy importante en el contexto empresarial, según el CGCI de las normas ISO 27001. A continuación, ya. Liderazgo. ¿Qué significa el liderazgo en la seguridad de información? Un plan de seguridad de la información de acuerdo con los requisitos de la norma ISO 27001 requiere de una participación activa y comprometida de la alta dirección de la organización. Definir expectativas claras sobre qué esperar del programa de seguridad de la información. Evaluar o establecer las posturas de riesgo de la organización en cuanto a qué riesgos se pueden asumir y cuáles no. Y definir los objetivos de seguridad de la información que de forma coordinada o alineada con la dirección estratégica y los objetivos de la organización. ¿Cómo poner en práctica el liderazgo del SGSI? Defender la importancia de la seguridad de la información que requiere. Compromiso. A mayor jerarquía, mayor exigencia, según la frase, que demuestra la incorporación de los valores éticos y de compromiso con la seguridad de más alto nivel. Políticas. Una política y una dirección bien diseñadas. Enfoque basado en el riesgo. Asegurarse que todos sepan la importancia del enfoque basado en el proceso y el pensamiento basado en el riesgo. Implementando una estrategia de seguridad. Una estrategia de seguridad debe enfocarse básicamente en los procesos críticos, así como en los requisitos legales y normativos, sin olvidarse
de la que la seguridad no solamente afecta al sistema de TI y a los que los administran. Mi nombre es Yanela. Hablaré acerca del punto 6 y 7. Punto 6. Planificación. Aquí se va a evaluar el riesgo mediante la identificación de vulnerabilidades y amenazas para luego hallar su probabilidad e impacto. Este punto se divide en dos secciones. El primero son las acciones para tratar riesgos y oportunidades. Aquí se van a evaluar los riesgos, los cuales nos van a permitir identificar, analizar y evaluar los riesgos de manera sistemática. El primer paso es definir el contexto. Conocer las necesidades de seguridad de la información. Segundo paso, identificar los riesgos, determinar los activos y sus riesgos. Analizar el perfil de seguridad, identificar los factores de riesgos, evaluar las consecuencias del riesgo y su impacto. Tercer paso, análisis de riesgos. Se clasifican los riesgos en función a la probabilidad de impacto mediante el uso de escalas cualitativas. Cuarto paso, evaluar los riesgos. Se van a evaluar estos riesgos residuales en función a los niveles de tolerancia al riesgo de la organización. Y el último paso es el tratamiento de riesgos. Se van a realizar mediante una selección de controles donde se definen qué controles son aplicables según los riesgos y amenazas identificados. La segunda sección habla acerca de los objetivos de seguridad de la información y planes para alcanzarlos. El plan de tratamiento de riesgos debe tener una lista fija de objetivos medibles. Estos deben coordinar y reflejar los objetivos establecidos a través de la política del SGSI. Y se van a plantear de acuerdo a los resultados obtenidos de la evaluación y tratamiento de riesgos con el fin de realizar lo necesario para tratar estos riesgos. El punto 7 habla acerca del soporte, el cual se divide en 5 secciones. La primera son los recursos. Para la implementación de un SGSI se necesitan de recursos para poder llevar a cabo las tareas y cumplir con los objetivos de seguridad de la información. Se debe contar con inversión económica, con instalaciones que deben estar equipadas para ofrecer un nivel de seguridad de acuerdo a la magnitud del riesgo a la que está expuesta la organización. Asimismo, se necesitan equipos que proporcionen sistemas de defensa o detección de intrusiones. Y finalmente, personal capacitado. Cada empleado tiene una responsabilidad en relación a la seguridad de la información. En la segunda sección es acerca de la competencia. Se debe evaluar la competencia y capacidad del personal, sean personal interno o externo, para llevar a cabo las tareas del SGSI. Para estos requisitos, para estos puntos, el área de recursos humanos va a aplicar pruebas y van a realizar seguimientos. Se pueden usar herramientas como matrices de habilidades o requisitos mínimos de cualificación. Y también se debe establecer un protocolo que evalúe la mejora de los empleados en la realización de sus tareas, antes y después de una capacitación, por ejemplo. Sección 3. Concienciación. Los gestionadores del SGSI deben conocer todo lo relacionado con los controles y políticas que se llevan a cabo en él. Deben estar preparados para demostrar sus conocimientos en una auditoría de cualificación. Sección 4. Comunicación. La organización establece la necesidad de comunicarse interna y externamente, teniendo en cuenta qué comunicar, cuándo y con quién. Asimismo, el proceso por el cual se efectuará la comunicación. Y la última sección es la información documentada. Con esto se refiere a todos los documentos y registros. Estos deben estar documentados como evidencia de la competencia. Bueno, como punto 8 tenemos la operación. Primero tenemos que tener una correcta planificación y control operacional. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que tener todos los requisitos claves para controlar las medidas, las cuales se va a implementar al momento de hacer toda esta operación o esta implementación de un sistema en la seguridad de la información. Ahora, un ejemplo de control podría darse cuando se hace una revisión mensual y una aprobación de esta, ¿no? ¿Cómo es en ese caso? En todo caso, si se ve, si es que hay un problema en el sistema, se debe mostrar la evidencia de este problema y, bueno, poner todo en un informe, ya sea en una hoja de aprobación, poner registros, y también tener un informe de los hallazgos, ¿no? Para ello se debe tener una aprobación de que eso se está haciendo de manera correcta y para esto todo ese es el informe que se tiene que tener en cuenta, ¿no?
Ahora, el control de cambios nos ayuda, uno, a identificar los efectos que el cambio puede tener en sus sistemas, porque cuando se va a implementar la seguridad de la información en el sistema, no se sabe qué efectos puede tener, porque es algo nuevo para este sistema. Entonces, se tiene que identificar cuáles son esos efectos para que posteriormente pueda reducir cualquier impacto que pueda tener en un futuro y no de repente afectar a los clientes que están dentro de esta empresa o a la misma empresa, ¿no? Para ello se debe documentar lo siguiente. Primero, los procedimientos y procesos de los cambios que se va a controlar. Segundo, los eventos de seguridad de la información que se va a ver. Tercero, se debe tener auditorías y resultados para poder tener un buen control, ¿no?, en estos cambios. Y por último, las reuniones para la revisión de los sistemas de información y los objetivos del SGSI. Es decir, de que todo ello, que es un informe, como ya lo había dicho, como ya lo había especificado, debe estar correctamente definido para que así se pueda exponer en una reunión y se pueda revisar detalle a detalle qué es lo que ha impactado al sistema y cómo se puede reducir ello. Luego tenemos a la evaluación de riesgo y seguridad de la información. En todo caso, es la implementación de esta evaluación. ¿Y esta evaluación en qué nos ayuda? No, primero, que se hace de manera regular y que es necesario para toda organización o empresa. Primero nos ayuda primero identificamos los activos de la información. Si identificamos cuáles son lo que realmente nos importa en esa organización, toda la información importante nos puede ayudar. Ahora, como segundo, nos ayuda a clasificar la información y establecer cuáles son las prioridades, ¿no? De repente una es prioridad 1, la otra es prioridad 3, entonces deberíamos dar siempre las prioridades del caso a toda información. Por ejemplo, en todo caso, si es que se ven los registros financieros y contraseñas en un banco, en una empresa, esta información es confidencial. Entonces, todo ello se debe clasificar, ya sea en una prioridad 1 de repente, ¿no? Ahora, como tercer punto tenemos la evaluación de prioridad, que esta evaluación es mediante una valoración del riesgo, si es alta, media o baja, ¿no? Si es que es muy alta, es porque realmente necesita una cierta prioridad y ver una solución rápida, ¿no? Para que no afecte tanto al sistema. Ahora, como cuarto punto, tenemos la definición de controles necesarios, porque todo control que se debe hacer dentro del sistema es necesario, pero se tiene que definir específicamente qué es lo que se va a hacer, porque si no se hace, no se va a poder hacer una correcta evaluación de riesgos de esta seguridad, afectando bastante a la organización, tanto a sus ganancias como también a la pérdida de clientes. Ahora, ¿cómo crear y gestionar el proceso de tratamiento del riesgo? Ahora, como vemos aquí hay una tabla en el cual se ve el rango que es de alto, medio y bajo, ¿no? Toda esta tabla lo tiene que hacer la persona que brinda ese servicio de seguridad de la información, en el cual asuma la probabilidad de amenazas más la magnitud del daño. Ahora, los resultados que se dan de esta evaluación de riesgos ya se ha aplicado el SOA anteriormente, pero ¿qué es este resultado, ¿no? En realidad se da en un documento donde se recoge la descripción de las actividades a realizar, o sea, punto por punto qué es lo que se va a hacer con el sistema, que tiene que tener conocimiento la empresa, por ello deben estar comprometidos. Ahora, debe estar especificado las medidas a implementar, a la vez también los riesgos que cada una pretende mitigar, porque siempre va a haber riesgos, pero deben ser corregidos, por ello es que se debe tener un buen mantenimiento del sistema, y así también ver a los responsables de dichas actividades que se tienen que hacer, ¿no? Si en todo caso necesita prioridad a una cierta actividad, pues también se tiene que ver a los responsables de estas, ¿no? Y bueno, como las tres dimensiones de la seguridad de la información que son fundamentales, que es la confidencialidad, en el cual reduce el número de incidentes de los riesgos, porque siempre va a haber una fuga de información, pero esto va a reducir con la confidencialidad. Ahora, la disponibilidad, porque el porcentaje de este determina equipos y sistemas. Y por último, la integridad, donde se reducen los incidentes de errónea información. Doy el pase a mi compañero para que pueda seguir con la exposición. Como punto 9 tenemos la evaluación del desempeño en ISO 27001, por el cual se divide en tres.
Primero tenemos el monitoreo y medición del análisis y evaluación, el cual el primer requisito es que esto se pueda determinar que la información que vamos a necesitar se puede evaluar para poder medir el rendimiento del CGCI, ¿no? El cual esto se va a tratar, como ya he mencionado, que debemos medir, controlar cuándo, quién y cómo, ¿sí? También tenemos la auditoría interna, el cual es un aspecto clave dentro de un sistema de gestión de seguridad, donde los requisitos principales van a ser la planificación y la independencia de los auditores, ¿sí? Para ello se va a contar con un programa de auditoría en el cual tiene que tener la frecuencia y las fechas previstas, el alcance, los métodos por los cuales se va a llevar a cabo la auditoría interna y también la asignación de responsabilidades para la planificación, la realización y la presentación de informes dentro de los resultados de la auditoría interna. Y por último tenemos la revisión por la dirección, que es que la norma ISO 27001 nos pone como requisito poder realizar una revisión o un examen periódico del CGCI realizado por la dirección, ¿no? Dentro de la dirección. Hola, mi nombre es, mi nombre es Alexander Navarro. A mí me toca exponer el punto número 10, la mejora en acciones preventivas y correctivas. Se debe realizar un planeamiento para una buena evaluación de riesgos. A continuación voy a explicar los tipos de factores que ocurren dentro de la empresa. Tenemos la pregunta que es, ¿qué es una no conformidad en seguridad de la información? Esto es un incumplimiento de un requisito exigido por las normas ISO 27001. Los tipos de no conformidad según el ISO 27001 son los siguientes. Tenemos el incumplimiento con un requisito o control establecido en el CGCI, o simplemente que está mal implementado. Otra son las actividades previstas dentro del CGCI que no se realizan con la eficiencia esperada. Asimismo, no conformidades por denuncias de los clientes. Registrar lo más posible según el contexto empresarial para el ISO 27001. Se refiere a los objetivos para mantener la información y registros. Tenemos los tipos de contextos de la empresa, según el ISO 27001, que son las vulnerabilidades de los correos electrónicos, la detención de denegación de servicios y accesos. También tenemos la asesoría y la comunicación. La comunicación es muy importante porque debemos estar pendientes de las amenazas para nuestras actividades. Por otro lado tenemos la documentación de las evidencias. Es un requisito importante para la gestión de riesgos porque se necesita guardar todos los registros de identificación de las no conformidades. La mejora continua significa integrar de manera sistemática los procesos de la mejora del CGCI dentro de los procesos normales para realizar un buen liderazgo de las normas ISO 27001. Según las normas ISO 27001, estas ofrecen una serie de servicios como las asesorías para la revisión por la dirección, la realización de auditorías internas, revisiones trimestrales de riesgos, monitoreo del KPI-S y las SLAS de seguridad. Gracias.